Hola, vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente y ahí vamos a comenzar. Ya hay 16 personas conectadas. Ya, vamos a comenzar. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de webinars que como proyecto Pedagogías Feministas Interseccionales, junto al Núcleo de Diversidad y Género de Trabajo Social de la Universidad de Chile, hemos estado organizando a lo largo de este semestre. Bueno, esta sesión se titula Disidencias en el aula, desafíos hacia una educación transgresora, y tenemos el agrado de contar con la participación de Aiden Olivier, quien es activista feminista, psicóloga, estudiante de magíster en Psicología Comunitaria UChile, tesista del proyecto Fondesit Memorias de Activismo Feminista en Chile 2010-2020 y también miembro del colectivo Diversilientes. También contaremos con la participación de Anastasia María Benavente, profesora transfeminista, performista, escritora y activista por los derechos humanos de las personas trans. Y por último, también contaremos con Emilia Schneider, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, feminista y activista trans y expresidenta de la FECH 2019, para que reflexionemos y discutamos acerca de la experiencia dentro del espacio universitario, tanto como estudiantes, docentes y activistas, y cuáles son los principales desafíos para avanzar hacia un horizonte anti-heterosis patriarcal y antisexista en la universidad, a través de un enfoque transgresor. En esta sesión, Ariel Martínez y quien les habla, Mabel Ortega, estaremos moderando. Para comenzar, nuestra profesora guía, Lelia Troncoso, nos dará unas palabras iniciales. Hola, muchas gracias a todas las personas que están conectadas hoy. Esta es la tercera sesión de este webinar que ha estado muy interesante, en el cual hemos querido repensar el desafío de una educación antisexista, dialogando con las propuestas antirracistas, decoloniales, trans, disidentes sexuales. Y hoy va a ser una sesión muy especial justamente por la diversidad de nuestras invitadas y de las exposiciones que van a realizar, y la idea es poder seguir pensando este desafío de una educación disidente, transgresora, antisexista, en la cual podamos reconocer una gran diversidad de experiencias, tanto de estudiantes, de dirigencias estudiantiles, de pre y posgrado, de la docencia, digamos, todos estos son espacios que para nosotros son muy importantes que los sigamos tensionando y problematizando, porque creemos que el desafío que enfrentamos en términos de educación y universidad es gigante. Así que, bueno, darle las gracias a todas las personas que han participado de estos conversatorios, de estas discusiones, han sido realmente muy enriquecedores, y nada, pues darle las gracias, que sigan también la página del Núcleo, Diversidad y Género, que sigan también la página de Instagram de Pedagogías Feministas, en las cuales Mabel y Ariel han estado trabajando, compartiendo mucho material, citas, material teórico súper interesante, y también de activistas, así que eso. Muchas gracias por estar aquí y un abrazo a todos. Gracias, Lelia. No sé si Ariel quiere agregar algo más antes de comenzar. Bueno, No, muchas gracias. Solamente darle el pase a Aiden para que comencemos la sesión y alcancemos todos. ya. Vamos a comenzar entonces con
la presentación de Aiden Olivier. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Denme un segundito. Me avisan si se ve bien, voy a comenzar a proyectarla. Ahí, denme un segundo que no sé por qué no me comparte la pantalla. Ya. Perfecto. Muchas gracias a Lelia, a Mabel y a Ariel por invitarme a presentar el día de hoy. Mi nombre es Eiden Oliver Muñoz, soy psicóloga, actualmente estudiante del Magíster de Psicología Comunitaria. Y yo les voy a hablar un poquito de una presentación más bien introductoria para la sesión del día de hoy, que armé a partir de mi experiencia participando en la educación superior, tanto en pregrado como posgrado, y también a través de lo que he podido aprender en el diálogo con compañeros trans dentro del espacio universitario y también con otras diversidades con quienes nos hemos articulado en el pasado y que también hemos podido seguir conversando a través del activismo y a través de nuestros trabajos en el territorio para poder seguir entonces desarrollando un pensamiento crítico respecto de la experiencia trans dentro de las universidades chilenas. Un agradecimiento especial por esta presentación también a mis compañeros de la colectiva Diversiliente y especialmente a Ariel Norambuena. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar entonces, como les comentaba, esta presentación la armé más bien desde mi experiencia personal y en diálogo esto con otras experiencias que he podido conocer de parte de compañeros. Por lo que, claro, voy a dar algunas informaciones y algunas, como en el fondo, algunos recuerdos y algunas experiencias que he tenido que afrontar dentro de la universidad y los espacios universitarios. Sin embargo, esto no agota la gran diversidad de otras experiencias que pueden existir, por lo cual hago también un llamado a entenderlas desde esta experiencia más bien situada y no como algo universalizante. Para comenzar, entonces, me gustaría hablar un poquito respecto de la representación, la visibilidad y las vivencias universitarias de personas trans, y para ello lo estructuré en dos temáticas como principales, lo que tiene que ver con la formación y lo que tiene que ver con la experiencia estudiantil más en el amplio sentido. En términos de formación, me gustaría comenzar hablando de las bibliografías. En mi experiencia personal y también en la experiencia de compañeros con quienes hemos podido dialogar, no hemos tenido la oportunidad de leer a ningún autor trans dentro de como las bibliografías mínimas obligatorias o incluso las complementarias de los cursos mínimos de formación de distintas carreras, principalmente dentro del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, para ser más preciso. Asimismo, en los mismos ramos que incluyen la temática de género, tampoco se ha abordado la temática de las identidades trans de manera profunda, sino más bien tangencial, haciendo una mención más bien escueta, donde priman lamentablemente las perspectivas cis para poder abordar estas temáticas y que también producen un conocimiento que estaría más bien enfocado, si es que lo vemos desde una posición bastante crítica, para formar a otras personas cis sobre este tema. Y de alguna u otra manera también esto genera que los abordajes de estas temáticas de la educación den una sensación o una impresión de que estas como diversidades o las transdiversidades en específico no fueran parte del aula al momento de abordarlas. Lo que es realmente problemático, que genera una sensación como de ser sujeto de estudio dentro del mismo entorno donde uno se encuentra inserto y al mismo tiempo también desplaza el lugar que tiene UNE dentro de estos espacios universitarios y también dentro de los mismos temas que se desarrollan cuando también están relacionados con la propia identidad y el activismo que uno va o ha ido trabajando a lo largo de su historia. En términos también del plantel docente, me gustaría
comentar que existen pocos docentes capacitados para abordar temáticas de diversidad en los espacios universitarios, especialmente en el ámbito de las transdiversidades. Aún habiendo docentes trans en el país, son muy pocas las instituciones que les contratan. Y esto facilita y refuerza que los contenidos abordados se sostengan desde una lente normada que deja fuera del aula otras aproximaciones y realidades. De nuevo, invisibilizando entonces las realidades trans y también la producción de conocimientos que estas personas realizan en el país, que quedan fuera de los espacios universitarios y en su lugar son reemplazadas por aproximaciones que realizan otras personas que ostentan diversos privilegios y que no necesariamente entonces poseen una visión crítica respecto de las temáticas o logran trascender las lógicas binarias que han sido históricamente eh, o que han históricamente marcado la educación en nuestro país, tanto en pre como en posgrado. En términos de los cursos y el currículum, en general, el proyecto educativo de las universidades no incluye la formación ni otorga relevancia a la diversidad o las perspectivas feministas, queers o decoloniales. Y en la mayoría de los casos incluso no existen cursos dictados que sean específicos sobre estas temáticas. Y cuando los hay, y nuevamente retomando más o menos la problemática que he venido desarrollando hasta el momento, estos son dictados por la gran mayoría por personas que no forman parte de estas comunidades, como por ejemplo en el caso de los estudios trans por personas cisgénero, lo mismo en términos como de estudios, por ejemplo, de coloniales o antirracistas son presentados por personas blancas y temáticas de anticapacitismo o diversidad funcional son tratados por personas entonces que no forman parte de esta comunidad. Esto hace entonces que volvamos a caer en esta lógica como de la exclusión y de desplazar a las personas que tienen el conocimiento más bien experto de estas temáticas y genera entonces que eh, de una u otra manera y también nombrando esta palabra como con bastante recelo, genera la precarización como de estas corporalidades eh, en tanto no consiguen los empleos para los cuales están capacitadas, son desplazadas incluso en los términos como más bien epistemológicos y de creación de conocimiento, de los cuales también han sido una parte muy relevante de la construcción, por no decirlo también de las principales responsables de la construcción de estos conocimientos en Latinoamérica. Asimismo, otra cosa importante de mencionar en términos de los cursos y el currículum tiene que ver con la patologización que aún sucede dentro de, por ejemplo, algunas perspectivas, o sea, algunos abordajes universitarios, particularmente en mi caso desde la formación en psicología, aún en mi generación, que es bastante reciente, aún se abordaba la diversidad sexual y de género como enfermedades. Lo cual resulta ser bastante problemático, ya que no responde siquiera a las actualizaciones internacionales que han habido, por ejemplo, de la OMS, em, en términos de la no patologización de estas identidades y poder trascender ya de estas visiones o sea, tan obsoletas y que generan a la vez tanto daño, tanto no solamente en las personas eh, que se están formando en estos espacios universitarios, sino que también en toda la forma y el manejo em, que pueden desarrollar de su labor y sus profesiones las personas que se formaron bajo esa lógica y que no tienen una perspectiva lo suficientemente crítica para poder darse cuenta entonces de lo nocivo de aproximarse de esta manera a la diversidad en general. Asimismo, en términos de los perfiles de egreso, prima bastante en nuestras universidades, en Chile al menos, primero partiendo por todo como el lenguaje ultra binario y en general masculinizante de las personas que están estudiando dentro del espacio universitario, y asimismo también la exclusión y la invisibilización radical de las temáticas de género, de disidencia, diversidad sexogenérica, diversidad funcional, capacitismo, racialidad y racismo, como es, yo creo que es parte del problema el que no le demos el valor a estas temáticas y que luego el que esto no sea abordado en los espacios de formación de profesionales, tanto de las diversas áreas que existen, genera que muchas veces cuando salimos al mundo real a trabajar con estas poblaciones, a poder desenvolvernos entonces con la diversidad de personas que existen realmente en las comunidades, no tengamos las herramientas necesarias para poder afrontarlo y tampoco el conocimiento mínimo como para no
hacer daño a través de nuestras intervenciones. Y es una cosa que se ve bastante, sobre todo en términos de diversidad sexual y de género, y de diversidad étnico-racial y funcional. Muchas veces he escuchado, por ejemplo, personas que no saben la forma correcta de dirigirse a las personas, y que terminan teniendo y sosteniendo discursos patologizantes o infantilizantes con estas personas, y eso es pura ignorancia y es una que efectivamente se podría trabajar desde los espacios universitarios, pero que actualmente no se están realizando. En términos del contenido, el lenguaje y los abordajes, el uso del lenguaje construye realidad, a mi juicio, al igual que la forma de expresar estos contenidos. Hay una necesidad imperativa de analizar la forma en que presentamos los contenidos de manera que no reproduzcamos dentro de las prácticas pedagógicas los discursos racistas, capacitistas, xenófobos, lesbos, homo, trans, odiantes, entre otros. Y para eso es muy importante que podamos posicionar estas temáticas dentro de los espacios académicos, universitarios, y bueno, desde la escuela también, para poder entonces analizar efectivamente qué es lo que estamos pasando y de qué manera, como hacer el ejercicio de poder revisar nuestros documentos y ver como qué lenguaje estoy utilizando. Es un lenguaje binario, estoy asumiendo que todas las personas aquí son hombres, cis, blanques, como etcétera. Estoy traspasando información desde una perspectiva colonial. Estoy compartiendo material que tiene tonos racistas. Estoy asumiendo las capacidades de la otra persona y cayendo entonces en prácticas capacitistas. Es una cuestión que es muy necesario replantearse y cuestionar en todo momento, y que creo que aún estamos muy al debe. Si bien los espacios feministas y los activismos feministas han logrado incidir, así también como las articulaciones antirracistas, particularmente de las mujeres afrofeministas en el país, han logrado incidir un poco en estas problemáticas y en ponerlas sobre la mesa. Creo que hace falta todavía mucho trabajo de parte de la sociedad en general y también de las instituciones para poder entonces dar prioridad a estos temas y de una vez por todas dejar de hacer la vista gorda, y poder efectivamente enfocarnos en reparar el daño que hemos venido sosteniendo durante toda la historia, y que ya es tiempo de que podamos entonces transformarla, y empezar a abordar las cosas de una manera mucho más, y de nuevo también con mucho cuidado esta palabra, inclusiva, eh, pero específicamente transincluyente, antirracista, feminista, anticapacitista. La próxima diapositiva, por favor. Esto em, lo quiero también comentar a la luz de la cita de Alanis de Bello, que la tengo acá para ustedes, que dice: la crítica feminista ha sido especialmente incisiva en señalar que la pedagogía no es una herramienta neutral de transmisión de saberes, sino una técnica institucionalizada de dominación que reproduce la hegemonía del pensamiento masculino, las jerarquías de género, los esencialismos y la heterosexualidad obligatoria. Y esto me parece también crucial, a la luz también de lo que ya habíamos comentado, pero también llevándolo hacia la experiencia, como decía, un poco fuera de lo formativo específicamente, que se da dentro de los espacios universitarios para las personas transgénero. Y también otras como transdiversidades. Desde ese lugar, problematizar entonces no solamente la forma en que se aborda la formación, sino también el cómo el espacio universitario mismo termina siendo un espacio adverso para las diversidades, en tanto, por ejemplo, en términos de composición del plantel estudiantil, de docente, de los cargos directivos, de funcionarios. Son muy pocas las personas trans que podemos encontrar dentro del espacio universitario. Y esto no responde a que las personas trans no estudien, sino que responde a una serie de barreras que ha puesto y ha impuesto históricamente la academia, y que ha dificultado y ha creado infinitas barreras para que las personas trans puedan acceder a estos espacios. Desde ese lugar, entonces, es importante también comentar que otras cosas hacen que la experiencia trans dentro de las universidades no sean las más gratas, partiendo, por ejemplo, por temas de infraestructura, sabiendo de que los baños en general son binarios, hay muy poco espacio para, o muy pocas universidades o instituciones que actualmente tienen baños, por ejemplo, inclusivos.
Asimismo, en términos, por ejemplo, de personas que hacen deporte en la universidad o que quieren acceder a actividades extraprogramáticas, también todo separado en términos binarios, como em, lo difícil que es, por ejemplo, querer ir a, no sé, a jugar básquetbol en la universidad porque tienes que decidir si entrar al baño, o sea, al camarín de hombres o de mujeres, y a lo que ahí también pueda suceder cuando una persona no cumple con el estándar normativo de lo que debiese ser em, un hombre o una mujer dentro de, entonces, de lo tradicional y limitado de la perspectiva binaria. Em, Desde ese punto de vista también es importante destacar no solamente estas dificultades que existen en términos como más materiales, por ejemplo, sino que también en términos discursivos dentro de los mismos planteles. El cuando, por ejemplo, dentro de los espacios académicos tenemos que escuchar comentarios transfóbicos, discursos racistas, capacitistas, entre otros, y también desde ahí un silencio rotundo eh, de parte de todas las personas que están ahí, y muchas veces la obligación o el deber de poder disputar eh, esos espacios o en el fondo de frenar también la reproducción de estos discursos tan nocivos, recae sobre la misma persona que habita la diferencia y que habita entonces como la contrahegemonía, por decirlo de alguna manera, lo que también es muy desgastante. Hace falta más personas que se paren y alcen la voz y digan en el fondo que las prácticas racistas, transfóbicas, capacitistas, entre otras, no son tolerables dentro de ningún espacio. Y desde ahí también construir no solamente alianzas, sino que también, como han dicho ya las compañeras afrofeministas en nuestro territorio, las complicidades, que permitan también entonces que las personas trans, LGBT, eh, afrodescendientes, etcétera, puedan sentirse cómodas dentro de este espacio y no hiperdemandadas por parte como de todas las personas que le rodean, en tanto ya lo que se ha llamado también como una especie como de extractivismo del conocimiento, em, y que a la larga resulta también ser muy dañino para la salud mental de las personas que son parte de la diversidad. Em, Me gustaría pedir que por favor avancen a la siguiente diapositiva. Y también si me pueden avisar por interno el tiempo que llevo. Muchas gracias. Em, y bueno, habiendo comentado todas estas cosas, me parece que para aproximarnos hacia una transformación de la universidad hay algunos pasos concretos que se pueden desarrollar. Em, y que, claro, voy a ser también bastante sincero respecto de esta diapositiva, de esta propuestas, de que son bastante limitadas aún. Hay mucho más que hay que hacer, pero sin embargo me parece relevante nombrar estas como un primer paso, que puede también dar luces a las personas que están el día de hoy observando esta transmisión. Entonces, para esto yo propongo que podamos instalar una participación que sea plena, efectiva y equitativa de todos en la toma de decisiones y la construcción de saberes. En este sentido, importante que podamos entonces tener espacios de diálogo donde podamos encontrarnos, no solamente que la toma de decisiones pase por un pequeño grupo reducido y compuesto principalmente, eh, como ha sido también históricamente en nuestro país, por hombres, cisgénero, heterosexuales, blancos, de clase media alta, etcétera, sino que podamos diversificar todas estas, que podamos diversificar todos los espacios académicos, el aula misma, la educación como en el gran aspecto o en amplio aspecto. Desde ese lugar, entonces, hacer un llamado a incluir, a reflexionar en torno a las presencias y las voces que están presentes y que existen dentro de los espacios universitarios, a los cuales les damos cabida también. Desde ese lugar, es necesario que las personas trans lleguen a las aulas, que las personas trans sean docentes, que puedan investigar, que puedan difundir el conocimiento, crear conocimiento. Asimismo, también las otras corporalidades de las cuales he hecho alusión el día de hoy. Esto entonces también pasa por incluir en las bibliografías investigadoras, investigadores trans, investigadoras, investigadores racializados, de la diversidad funcional, etc.
pensamiento también, por ejemplo, de pueblos originarios, como creo que hay tanto todavía que tenemos que hacer. Em, Desde este punto también construir espacios afirmativos para la diversidad desde la docencia y la comunidad educativa, como lo que mencionaba adelante, de poder entonces cuando escuchamos un comentario transfobo, un comentario racista, poder frenar esa conversación, poder explicar y corregir cuando sea necesario, educar en todo momento, no solamente dentro de lo que sería la docencia en sí misma, como en el momento de traspasar el conocimiento, sino que también en todas las otras relaciones que se pueden estar dando en otros espacios dentro de la academia, en el patio, en los pasillos, en el periodo entre clases, en el casino, etc. Asimismo también dentro de las clases. Eh, Otra cosa que puede ser importante es, para hacer espacios afirmativos, es poder visibilizar, como dentro de todas las materias les puedo asegurar que hay distintos conocimientos que han sido forjados por mujeres, por personas racializadas, por personas trans. Es cosa de que también podamos, desde la docencia y desde el rol de educadores, poder indagar, investigar y visibilizar en todo lo que podamos los conocimientos, las experiencias y las realidades de la diversidad en nuestras especialidades, áreas de expertise, en nuestras disciplinas. Eso va a también generar que las personas trans puedan tener ciertos, por decirlo así, figuras de referencia dentro de la academia. Lo que actualmente es muy difícil cuando, como les comentaba, son muy pocas las personas que podemos ver dentro de estos espacios. Yo en toda mi carrera solamente encontré a una persona trans, además de mí, dentro del espacio universitario, em, en mi facultad particularmente. Y por ejemplo, también nunca vi a una persona, por ejemplo, afrodescendiente, ni estudiante, ni haciendo clases. Entonces eso me hace cuestionarme y también les transmito como esa pregunta a ustedes, como efectivamente quiénes están en estos espacios y cómo hacemos para que estas personas empiecen a llegar. Como aquí también, bueno, hay cosas mucho más estructurales que hay que revisar en términos de las barreras que existen actualmente para el acceso de estas personas y de estas comunidades a los espacios universitarios, quizás también en el avance de la reparación histórica a través de cuotas, a través de políticas afirmativas, etc. Sin embargo, como les comentaba, creo que dentro del paso a paso también es importante en primer lugar poder visibilizar esta realidad y al momento de estar en el aula saber que todo lo que implica estar en el aula en ese momento y todas las exclusiones que significa que una persona esté en el aula en cierto momento dado y otras no. Y desde ahí también para cerrar, hacer el llamado a que los espacios educacionales sean entendidos también como espacios activistas para una militancia contrahegemónica, donde a través de todas las acciones, sean macro, micro, cotidianas, dentro de lo que estamos enseñando, dentro de la forma en que nos presentamos, nos vestimos, etc., todo sea en disputa de los grandes discursos también, como de poder oponernos a este sentido común neoliberal, binario, patriarcal, eh, heteronormado, etcétera, capacitista, racista, que podamos desde cada momento estar pensando en cómo podemos incidir y cómo podemos entonces aportar a, a disputar en el fondo, como a disputar estos espacios y también transmitirlos a las nuevas generaciones, a las generaciones que se están formando, de manera también de que podamos entonces por decirlo así, proliferar, no será la palabra, pero hacer que esto en el fondo crezca, aumente, se multiplique, y que no sean solamente algunas personas las que habitan ciertas corporalidades las que lleven estos activismos, sino que también todo el resto de personas también puedan tener la posición crítica de poder entonces ver esta realidad, de poder asumir los privilegios que tiene y que acarrea en el fondo, y desde ese lugar también poder aportar a las diversas luchas eh, en todas las formas posibles, partiendo por ejemplo, así como por dar algunos tips concretos, cuando una profesora, un profesor, profesores parte comunicándose en la clase con lenguaje inclusivo, cuando una persona cisgénero se presenta con sus pronombres o consulta los pronombres de otras personas, no solamente cuando estas personas son trans, el poder abordar las temáticas dentro de los distintos ramos y visibilizar los aportes que han hecho
todas estas personas en el aula, yo creo que como un primer paso, eso es una cosa en concreto en lo cual podríamos avanzar y que a mi juicio también podría tener como un pequeño impacto o ser el primer granito de arena hacia esta transformación y transgresión radical que queremos hacer o que buscamos hacer de esta educación patriarcal y sexista y que nos permita entonces dejarla atrás, eh, habiendo aprendido también de toda la experiencia, pero construyendo ya algo nuevo y que no deje fuera a nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, Hayden, por tu presentación demasiado completa. De verdad, me quedo como con las últimas cosas que dijiste de cómo disputar y construir estos espacios de diálogo y más aún espacios disidentes tales como este, que son igual un gran paso para poder construir estos diálogos. Entonces le damos el paso a Anastasia para que continúe con su presentación. Luego seguimos con Emilia. Hola. Bien. Más que presentación, preparé un texto que vengo construyendo hace algún tiempo, me gustaría compartirlo con ustedes. Voy a empezar directamente con el texto que titulo Hacia una pedagogía transfeminista de esencia emancipadora y capaz de subvertir el heteroparadigma y la colonialidad del saber. Parto por una pregunta inicial que es ¿por qué situarse desde una perspectiva transfeminista en la educación? La epistemología feminista nos ha enseñado que el conocimiento debe poseer, en palabras de Haraway, un carácter situado. Lo único que tiene validez pasa por la experiencia de quien enuncia el conocimiento y este no es más que un entramado lingüístico con apariencia de verdad. Desde esta perspectiva, la propuesta que voy a exponer pasa por quién soy, por mi vida atravesada por experiencias académicas, laborales y de vida en general. Fui formada bajo el alero crítico de la Universidad de Chile, específicamente en literatura y lingüística. Esto me ha hecho sospechar del lenguaje, que es siempre mentiroso. He sido profesora por más de 15 años, pasando por todos los niveles educativos, párvulo, básico, medio y universitario. He trabajado en formación docente en los últimos 10 años. Soy performista, antipatriarcal, anticlerical, anticolonial, antirracista, anticapacitista y antihueonaje en general. Soy una mujer trans, travesti, sudaca, sobreviviente del sistema. Por todo lo anterior, mis ideas están producidas desde lo que soy y por ende desde una perspectiva transfeminista. El transfeminismo en ningún caso pretende enarbolarse como una superación del feminismo, sino más bien enfatizar que mujeres trans, lesbianas, afrodescendientes, mujeres de pueblo originario, mujeres con capacidades diferentes en situación de vulnerabilidad económica, entre otras, somos sujetas del feminismo. Por lo tanto, el transfeminismo es interseccional en su esencia y nos permite generar redes de contención y apoyo entre nosotras, las más violentadas, discriminadas y afectadas por el régimen patriarcal. La pedagogía transfeminista, por consiguiente, será también para estos grupos que han sido históricamente marginados y oprimidos. Para ejemplificar, mostraré la situación de la exclusión de las mujeres trans. Situación de las mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe. Les voy a realizar algunas preguntas. Si las respuestas son afirmativas, les pediré que levanten la mano desde sus casas. ¿Cuántos de ustedes tienen una madre o un padre trans? ¿Cuántos de ustedes tuvieron una pediatra o dentista trans? ¿Cuántos de ustedes tuvieron una educadora de párvulos trans? ¿Cuántas jefas trans tuvieron sus padres o ustedes? ¿Cuántos de ustedes han tenido profesoras trans en su enseñanza básica y media? ¿Cuántas directoras trans están a cargo de las escuelas en la región donde vive? ¿Cuántas juezas trans existen en la ciudad? ¿Cuántas profesoras trans hacen clases en las universidades donde estudian? Podría estar toda la tarde preguntándoles y la respuesta seguiría siendo la misma. Las mujeres trans hemos sido expulsadas del sistema educativo, tal como hemos sido expulsadas de nuestras casas a temprana edad y de todas las esferas de la sociedad. Nuestro lugar es la esquina nocturna, el cabaret, el departamento privado, la oscuridad del parque
y cualquier escondite secreto para que los machirulos consuman nuestras cuerpas mostras. La expectativa de vida de las mujeres trans en la región es de 35 años. Siendo niñas hemos sido echadas de nuestras casas. En las calles hemos sido abusadas por los heterosexuales, depredadores de menores, porque siendo niñas no hemos ejercido el trabajo sexual. Hemos sido violadas por un plato de comida o un techo donde pasar la noche. Hemos sido violentadas y expulsadas de las escuelas por no expresarnos según el sexo asignado médicamente al nacer. Hemos construido nuestra identidad con aceites industriales inyectados de forma clandestina en nuestros cuerpos. Hemos sido escupidas, apedreadas, baleadas, apuñaladas, pateadas, violadas, quemadas. Nos hemos hecho drogadictas y alcohólicas por los mismos clientes que nos buscan para consumir. Hemos sido llevadas a las cárceles solo por expresar nuestra identidad femenina. Nos han puesto junto a violadores y enfermos de VIH. Se han reído en nuestras caras cuando hemos ido a buscar trabajo. Han hablado de nosotras y por nosotras. Nos han dejado sin voz. En muchos casos nos han negado el derecho a leer y escribir. Y muchas compañeras han muerto sin siquiera haber escrito, ni menos leído una carta de amor. El binarismo de género, instalado en la colonización, ha dejado en situación de subalternidad a las mujeres y ha condenado a la marginalidad a todo ser que amenace con la expresión binaria del ser hombre y mujer. Y por otra parte, se ha despreciado y violentado a todas las prácticas que escapen al mandato de la heterosexualidad obligatoria. Monique Wittig nos ha dejado en claro que la heterosexualidad es un régimen político de opresión y de dominación. Este mandato ha sido defendido a punta de espada, ha articulado todo el orden simbólico y de construcción de los aparatos del Estado, dentro de ellos las escuelas y las universidades como aparatos ideológicos de reproducción. Situación del sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional es androcéntrico, adultocéntrico, sexista, patriarcal y misógino. Si bien existen algunas iniciativas a nivel ministerial para incluir el enfoque de género en las escuelas, son solo maquillaje barato que intenta cubrir las grietas profundas entre el deber ser y la realidad. La construcción del currículum está bajo el alero del heteroparadigma. Desde la perspectiva de Kuhn, un paradigma está compuesto por tres dimensiones: la dimensión ontológica del ser, epistemológica del saber y metodológica del hacer. Desde el punto de vista ontológico del ser, el heteroparadigma está basado en el patriarcado, entendido como un entramado de prácticas culturales y simbólicas basadas en la supremacía masculina, donde la heterosexualidad es la base para la reproducción del modelo y el régimen heterosexual permite perpetuar no solo la especie humana, sino también las estructuras sociales. El paradigma es binario y jerárquico. El hombre está por sobre la mujer, lo bueno por sobre lo malo, lo blanco por sobre lo negro, el norte por sobre el sur, etc. Desde el punto de vista epistemológico del saber, es fundamentalmente positivista y el conocimiento generado está dado por los hombres. Han sido ellos quienes han formulado la historia, la religión y la ciencia. Han establecido los parámetros de verdad y objetividad. Han despejado variables para afirmar teorías que tienen lógica bajo los prismas que ellos mismos han establecido. Se ha producido una clausura epistémica en torno a la escritura, sepultando todo conocimiento oral. Para que algo tenga validez, tiene que estar probado bajo el método científico, escrito y publicado. Con el lenguaje científico han creado realidades que les han permitido dominar el mundo por siglos. Como el sistema moderno colonial impuesto en Latinoamérica y el Caribe, se instaló también una forma de saber, de creación y de transmisión. Las mujeres cis, trans, afrodescendientes, pobres, etc., hemos quedado relegadas. Si bien con el feminismo las mujeres han podido dar cuenta de esta lógica de dominación masculina, muchas de nosotras seguimos sin voz. Cabe aquí una pregunta más.
¿Cuántos libros de escritoras trans han leído? Afortunadamente, la emancipación epistemológica está llegando a algunas de nosotras y tenemos escritoras como la chilena Claudia Rodríguez y las argentinas Susie Chock y Marlene Guayar, que están alzando la voz y mostrando una perspectiva del saber negada por siglos. Desde el punto de vista metodológico, el heteroparadigma tiene su modus operandi. El método científico es una verdad aceptada inclusive desde las ciencias sociales y las humanidades. Una serie de pasos aparentemente lógicos para determinar la naturaleza de las cosas y por sobre todo llegar a la verdad. La pedagogía, una disciplina esencialmente humanista, se ha teñido de indicadores cuantitativos. La estandarización del saber oprime a quien piensa de forma no estandarizada. Los artistas, los músicos, quienes piensan con el cuerpo, no tienen cabida en ese sistema. El rótulo de necesidades educativas especiales es marcado en sus frentes como un estigma, como si necesitar más tiempo para pensar fuese un delito, como si pensar más allá del estándar fuera un delito. Estas tres dimensiones trabajan en conjunto, se interrelacionan para darle estabilidad al paradigma, para que funcione y por ende siga perpetuando las desigualdades y siga dejando todo como está. El sistema educativo, entonces, es parte de la necropolítica del Estado. Michel Grundy plantea la existencia de tres tipos de paradigmas curriculares, siguiendo la lógica de los intereses constitutivos del saber de Jürgen Habermas. El currículum técnico es creado por las autoridades, son paquetes a prueba de profesores, conciben al estudiante como un ser pasivo, recipiente de información. El profesor tiene el poder y el control. El currículum práctico o praxeológico está centrado en el diálogo y la interacción y plantea que se puede generar conocimiento a partir de ese diálogo y de esa interacción. El currículum crítico es un currículum de tipo emancipador que pretende develar lo que parece natural y pretende justamente mostrar cómo todo este entramado social es nada más que una construcción. El cambio paradigmático, entonces, a nivel curricular, tiene que estar anclado a este. Desde una perspectiva restringida, se entiende el currículum como un libro que dice básicamente qué enseñar, pero desde una perspectiva amplia, se entiende que el currículum es un conjunto de saberes y prácticas explícitas y ocultas ligadas al aprendizaje, a la enseñanza y al desarrollo de los seres humanos. Este currículum se concretiza en tres niveles curriculares: el nivel macro, el nivel del Estado, el nivel meso de las instituciones y el nivel micro de la sala de clases. Quienes lideran los sistemas educativos están anclados a los valores del sistema moderno colonial y al sistema de sexo-género imperante y desean perpetuar esos valores. Por lo tanto, no hay que entrar en su lógica jerárquica y esperar que nos den órdenes. Los estudiantes secundarios claman por una educación no sexista o antisexista y que no se sigan perpetuando los estereotipos de género y que la calidad de la educación pasa por las personas. Esperaremos un protocolo de atención a las personas trans emanado de las instituciones donde estamos, o realizaremos nuestro propio protocolo para atender a los estudiantes a los que atendemos o con los que nos relacionamos. Nadie va a aprender nada si no existe un vínculo afectivo entre quienes participan en la experiencia educativa. Cada estudiante merece sentirse un ser único e irrepetible, que puede cometer errores, porque este es una parte fundamental para el aprendizaje. Cada estudiante merece que no se patologice su subjetividad. Cada estudiante merece un aprendizaje y desarrollo de su sexualidad, que no esté centrada en el heteroparadigma. Que devele el binarismo de género es una construcción social y que los roles asignados a hombres y mujeres no es un mandato per se. Cada estudiante merece una educación sexual integral que no deje fuera el deseo y el placer, siguiendo la línea de Gardner en torno a las inteligencias múltiples. También existe una inteligencia sexual
y las habilidades ligadas a estas también se desarrollan. Cada estudiante merece un mediador cómplice, tiene derecho a transitar por andamios claros. Y para terminar, como el currículum es un entramado de prácticas culturales que se transmiten a las nuevas generaciones, la labor pedagógica implica nuestro quehacer, estar comprometidos en un cambio paradigmático en donde roles de género sean abolidos y podamos realizarnos como seres humanos, valorando nuestras diferencias y así poder amarnos más allá de nuestra genitalidad. Gracias. Muchas gracias, Anastasia, por compartirnos tu texto y tu valiosa y completa reflexión acerca de este tema, tanto como desde tu experiencia en la academia como activista trans travesti, ¿cierto? Y por último me quedo con esta reflexión de como para pensar un horizonte de un nuevo paradigma, ¿no? En el espacio, en este caso universitario, pero que también puede ser trasladado a todos los espacios y que es necesario que así lo sea. Muchas gracias y muy inspiradoras y certeras como siempre tus palabras. Ahora vamos a dar paso a Emilia y ya al final vamos a ver si alcanza a que Anastasia pueda contestarnos unas preguntas porque se tiene que ir a las 6. Emi, si estás por ahí. Sí, ¿le doy nomás? Sí, dale nomás. Ya, bacán. Bueno, además de decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que señalaba, digamos, mis compañeros antes, yo aclarar que en realidad quiero compartir algunas reflexiones, no desde tanto mi área de estudio, porque creo que hay demasiadas personas que estudiaron Derecho opinando de todos los temas, y no me gusta tanto esa línea, sino que quiero aportar un poco de la visión que yo he tenido como activista, como parte del movimiento social por la educación y también como una estudiante trans enfrentándose finalmente a la educación superior. Lo primero, señalar que creo que es muy valioso que estos espacios de discusión se den en un contexto en el que justamente estamos viviendo una ofensiva, creo yo, de discursos de odio, de ataques de odio. Hemos visto asesinatos contra personas de la comunidad LGBTIQ+. Hoy día se anuncia que vuelve el mal llamado bus de la libertad. Entonces, de alguna manera, creo que es más que nunca necesaria una educación transgresora, una educación emancipatoria, para, digamos, construir una sociedad donde esas expresiones de odio no tengan cabida, no por, digamos, una cuestión de censura, sino porque efectivamente hayamos avanzado a un cambio cultural, digamos, a un cambio en los sentidos comunes tal que finalmente no tengan cabida dentro de un marco democrático. Pero en realidad, para partir con la reflexión, parto con la pregunta un poco de que está en el título de este conversatorio, ¿no? De cómo avanzar hacia una educación transformadora, que para mí es justamente lo que hay detrás de esta idea de una educación transgresora. Y ahí yo creo que la primera respuesta que tenemos que tener súper clara es que se necesita, digamos, un ejercicio de repensar la educación para que ésta sea transformadora. En el fondo, una educación transgresora hay que construirla, no rememorar algún pasado o algún otro momento educativo, porque en el fondo, si nos vamos a la historia de la educación en Chile, y bueno, es extrapolable al mundo, pero para hablar de nuestro contexto, la educación ha estado bajo el control de la Iglesia, la educación ha estado bajo el control del Estado y hoy día bajo el control del mercado, pensando como dónde han estado los pilares mayoritarios en distintos periodos de la historia, y las disidencias sexuales y de género jamás hemos estado consideradas a la hora de acceder o a la hora de formularse el proyecto educativo país o el proyecto educativo de las distintas instituciones. Entonces, de alguna manera, creo que la educación transgresora, esta educación transformadora, donde las disidencias estemos en el aula, es justamente una educación que debe pensarse para el siglo XXI y al calor y anclada en las últimas crisis que ha evidenciado nuestra educación, que yo creo que son dos muy ligadas a las movilizaciones sociales de los últimos años. Una, digamos, una crisis en torno a la mercantilización de la educación, que es, digamos, como el ciclo de movilizaciones 2006, 2011, ese periodo de reforma a la educación superior, y luego la crisis que hace el sexismo y la discriminación en la educación que se ve evidenciado, yo creo que en un ciclo a partir del 2018 hasta ahora, que hemos seguido discutiendo, por ejemplo, en torno a educación sexual integral y otros temas. Entonces, de alguna manera,
Creo que por ahí hay dos áreas desde donde abordar cuáles son los desafíos para esta educación donde las disidencias dejemos de ser, digamos, un objeto de estudio y pasemos a ser justamente sujetos, sujetas que producen conocimiento para justamente avanzar en sus reivindicaciones, en su integración, en una transformación social de totalidad. Solo antes de meterme en alguno de esos dos planos, yo creo que no es una casualidad que la movilización feminista y este cuestionamiento al sexismo se haya dado en educación, por dos cuestiones. Primero, porque creo que históricamente desde como los sectores más conservadores que se enfrentan al problema de la educación, se ha entendido la educación como una labor ligada a los cuidados. Yo creo que lo vemos mucho ahora en la discusión en pandemia, donde en el fondo tenemos un Ministerio de Educación que insiste en volver a clases, no porque la educación tenga un valor para ellos en el plan de la pandemia, para ellos en este momento social, sino porque en el fondo las y los trabajadores necesitan guarderías donde dejar a sus hijas. Y eso en el fondo vacía todo, digamos, la importancia y el rol social de la educación y al mismo tiempo naturaliza que este sea un espacio feminizado en términos de sus trabajos, pensando en la escuela, la universidad creo un fenómeno aparte. Pero tomándome de estas dos crisis que hemos visto en la educación en los últimos años, creo que hay dos planos para formular un poco los desafíos que tenemos en educación para construir esta educación transformadora. El primero creo que tiene que ver con el acceso de las disidencias sexuales a la educación, porque justamente es muy difícil pensar el aula y el espacio educativo con una presencia tan baja de disidencias sexuales en la educación. Porque no es que no estudiemos, no es que no tengamos capacidades, pero hay un fenómeno histórico que es innegable y que había una altísima desescolarización de las disidencias sexuales, sobre todo de la población trans, y el ingreso visible, abiertamente, digamos, viviendo nuestras identidades al espacio educativo, es algo que se ha venido dando más reciente en las generaciones que ingresan, digamos, a la educación superior más nuevas, digamos. Digamos, yo creo que ahí pioneras de ese activismo son personajes como la Mara Rita, etcétera, que en el fondo se enfrentan a un momento histórico bien paradójico, porque por un lado las causas de las disidencias sexuales nunca habían tenido tal visibilidad, nunca habíamos podido llegar a tales espacios, pero siguen existiendo un montón de violencias, barreras que debemos romper para justamente subsistir ahí. Y una de las cuestiones que yo creo que Aiden ya las decía, que en el fondo tiene que ver con la falta de reconocimiento, con la violencia y la discriminación que te recuerdan constantemente que el espacio educativo no está pensado para ti, la falta de oportunidades en la academia, que creo que es algo que relataba la Anastasia también, que le ocurrió digamos, como profesora, como docente. Pero el problema principal, creo yo, sigue siendo la falta de acceso tremenda de la población trans masiva o de la población de las disidencias sexuales a la educación. Y ahí yo creo que hay una intersección súper interesante, de alguna manera, entre cómo el conservadurismo y el mercado, la mercantilización de la educación, entender la educación como un bien de consumo y por lo tanto sujeta al dinero que tenemos en el bolsillo, se juntan de alguna manera para dejar aún más excluidas a las disidencias sexuales. Y es que en un contexto donde no hay derechos, y ahí me tomo de una de las consignas del Bus de la Libertad, más familia, menos Estado, la familia es como la unidad básica del bienestar social. Entonces, cuando tu familia te da la espalda porque eres parte de las disidencias sexuales, y por ejemplo una narrativa muy común que expulsan a una persona por vivir su identidad del seno familiar, por ejemplo, te quedas sin acceso a derechos porque la educación es un bien de consumo, la salud es un bien de consumo, y si no eres parte de tu familia, que en general se naturaliza como un espacio de protección, pero muchas veces para las disidencias sexuales es un espacio de violencia, de exclusión, entonces te quedas sin sostén económico y además, digamos, te quedas, digamos, sin acceder a estos espacios de integración social, de desarrollo personal y colectivo, y la exclusión ahí se profundiza y es cada vez mayor. Las respuestas que ha dado a esta situación el sistema educativo yo creo que han sido muy escuetas, muy deficientes y se han reducido a lo formal. Creo yo que grandes avances del último tiempo, bueno, además de la ley de identidad de género, tiene que ver con la circular 0768, que es esta circular que de alguna manera da reconocimiento a estudiantes trans en los colegios,
y que da algunas orientaciones para enfrentarse a la población LGBTIQ+ en la enseñanza básica y media, y los protocolos de reconocimiento de nombre social de las personas trans en las universidades. Lamentablemente no ha habido mucho más avances en estas materias y son claramente insuficientes. Y ahí entra el segundo plano que creo yo que es relevante para abordar este desafío que tenemos, que tiene que ver con la discusión de proyecto educativo, que creo que es una discusión postergadísima por distintos actores, no solamente el gobierno, la derecha, sino también incluso los movimientos sociales. Durante mucho tiempo solo se discutía de financiamiento a la educación superior, de cuestiones más económicas que lo propiamente educativo. Y yo siento que el 2018, con la movilización feminista, de alguna manera, es un hito que marca una profundización respecto al primer ciclo de movilizaciones digamos, contra la educación de mercado en Chile, en tanto decimos como, ok, la educación tiene que ser un derecho, pero ¿qué tipo de educación? Queremos defender el mismo modelo educativo excluyente, heteronormado, competitivo, individualista que tenemos hoy día, o queremos construir algo distinto. Y ahí es donde yo creo que surge esta discusión del proyecto educativo y la educación como una posibilidad de, digamos, de avanzar contra la violencia, contra la discriminación y contra el odio. Y ahí yo creo que se reivindica algo que es muy relevante, y es que la educación no es un capital individual solamente, no es un lugar donde yo voy a sacar un título para luego trabajar, sino que cumple un rol social, un rol de formación ciudadana, un rol de, en el fondo, de cohesión social incluso, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que hay una frase muy bonita de una activista travesti argentina que se llama Loana Berkins, que dice que en el fondo cuando una travesti entra a la universidad le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis entran a la universidad le cambia la vida a la sociedad. Y yo creo que esa frase es bien explicativa de cómo el ingreso masivo de las disidencias sexuales a la educación y a la academia y a la producción de conocimiento puede marcar en serio una transformación en las sociedades. Yo creo que en ese sentido, bueno, ahí lo que cabe discutir y las preguntas principales que quedan para construir esta educación transformadora tiene que ver con los contenidos, con una revisión profunda curricular de la educación, pero para lo cual también se necesita la formación de personas de las disidencias sexuales en esas materias curriculares, porque en el fondo, y ahí yo creo que Anastasia da en el clavo, o sea, como hasta qué punto vamos a seguir siendo sujetos de estudio, sujetas de elaboración de políticas públicas, y en qué momento pasamos a elaborarlas nosotros mismos. Y ahí, bueno, yo creo que es una tarea pendiente y de largo aliento, una cuestión que tiene que ver también con transformar las prácticas educativas, y donde yo creo que esas tiene mucho sentido el que nos preguntemos por la formación docente, una cuestión que yo creo que está muy despreciada en Chile, pero que es clave finalmente, o sea, por cómo tú formas a las y los futuros profesores, tiene mucho que ver con qué ciudadanos, qué profesionales vas a tener en el futuro. También tiene que ver esta discusión del proyecto educativo, creo yo, con las estructuras democráticas y las instituciones de prevención y sanción que hay o no de la violencia y la discriminación en las instituciones educativas. Ahí también hay una cuestión que implica su transformación, ¿no? Porque cuando hay círculos de poder conservadores que en el fondo encubren y se coluden para, de alguna manera, secuestrar el quehacer educativo, ahí también, ante la ausencia de la democracia, sin duda, estos grupos que hemos sido excluidos históricamente perdemos. Y algo en lo que me quiero detener, y es que creo que nos perdimos una posibilidad tremenda de avanzar justamente en este proceso que es un proceso de largo aliento, que no va a ser solamente con una ley o con un proceso legislativo, sino que tiene que ver con un cambio cultural y de cómo entendemos la educación bien tremenda. De alguna manera, cómo nos perdimos una oportunidad muy grande de avanzar en esa línea con lo que implica la educación sexual integral. Hace poco en Chile se estaba discutiendo lo que era la educación sexual integral y se dio una discusión legislativa que lamentablemente se perdió, y ahí yo creo que de alguna manera nos perdimos la posibilidad de, primero, contar con una herramienta concreta contra la prevención, o sea, digamos, contra la violencia y la discriminación, porque está comprobado que bajan los abusos, que cuando en el fondo se socializan cuestiones como la identidad de género, la orientación sexual, la integración o la transformación finalmente de una sociedad fundada en el odio es más posible, pero también nos perdimos la posibilidad de descontinuar una situación que es tan
tan triste como antigua, que es que en el fondo los vacíos de educación en sexualidad, de educación en género, que es parte para mí de la formación ciudadana, los llena el conservadurismo que todavía mantiene a través de la Iglesia el control de buena parte de las escuelas en Chile. Entonces, y ahí vuelvo a esta idea del rol social de la educación, ¿no? De la educación como un bien social, como una posibilidad de transformación o de mantención del orden. Solo para cerrar la reflexión, porque creo una última cuestión que yo creo que también la señalaba Anastasia, pero que creo que es importante recalcar, es la importancia de la valorización de nuestros saberes, de nuestra capacidad de trabajo y de nuestra capacidad de producción de conocimiento, que es algo que yo creo que culturalmente, a través de las narrativas que se le ha dado a lo que son las vidas de las disidencias sexuales, ha estado muy olvidado. Y, por ejemplo, yo tengo un ramo ahora en la universidad en donde se ayuda mucho a la población trans a través de servicios jurídicos, etcétera, pero donde curiosamente no hemos leído a ni una sola persona trans hablar de nuestra realidad. Entonces, de alguna manera, creo que el valorizar eso en la academia también es algo muy rico para, insisto, dejar de ser sujetos de estudio para pasar a ser sujetas que producen conocimiento, que se analizan, que entienden su realidad y que son capaces de proponer digamos, visiones para transformarlo. Yo solo quiero cerrar diciendo como oportunidades que veo para hacerse cargo de esta pluralidad de preguntas que quedan planteadas de alguna manera. Creo que hay soluciones posibles también en el proceso constituyente, donde, por ejemplo, podemos resituar lo público, una nueva idea de lo público, por supuesto, que sea democrático, nos incluya a todos, como garantía del derecho a la educación, pero también una educación que tenga principios orientadores, que de alguna manera, que transformadores, ¿no? Y ahí hay ejemplos en constituciones como la mexicana, donde se menciona, por ejemplo, la importancia de educar en diversidad, en perspectiva de género, en valorizar la diversidad humana, en contra de la intolerancia, etcétera, como principios ejes que rijan el sistema, ¿no? El para qué educar, que es una pregunta que no nos hemos hecho porque justamente en un modelo de educación neoliberal el para qué educar no es tan relevante. No sé si estoy mal con el tiempo, no, creo que no. Bueno, entonces eso por una parte, y digamos, también transformar lo que se entiende hoy día por libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza hoy día en la Constitución chilena es entendida de una manera formal, es decir, que todo puede caber, no hay un límite, ni siquiera a los derechos humanos, y de manera empresarial, es decir, no es una posibilidad de construir proyectos educativos diversos, pluralistas, experimentales, disidentes incluso, sino que es la libertad de emprender en la educación. Y ahí yo creo que perdemos también una posibilidad de lo que significa el debate educativo como más propiamente pedagógico, ¿no? Que creo que también es algo que hay que reivindicar. Y en el corto plazo yo ahí comparto la visión de Aiden de que de alguna manera políticas posibles tienen que ver con cupos trans, políticas afirmativas, la educación sexual integral sin duda y procesos curriculares y de reforma universitaria que de alguna manera permitan abrir debates más que cerrarlos, porque creo que es lo que se necesita para este desafío educativo y sobre todo la participación de personas que vivimos esta realidad. Yo ahí comparto mucho como eso de las presentaciones anteriores. Eso, por ahí me quedo con la reflexión, creo que entre todos tenemos puntos bien comunes, así que ojalá con las preguntas ahí podamos ir ahondando en distintas cosas. Muchas gracias, Emi, por este análisis tan completo y tan interesante acerca de la educación, feminismo y disidencia desde tu vivencia y desde tu propia experiencia también, y las intersecciones que hacías sobre identidad, clase dentro de la educación y dentro de este contexto capitalista, neoliberal y heterosis patriarcal en el que estamos. Ahora, Ariel, no sé si estás por ahí para ir viendo las preguntitas que nos han llegado, que nos han llegado bastantes preguntas al chat y también previamente al formulario. Bueno, igual para partir con Anastasia también en función de su tiempo, te queremos invitar a responder unas preguntas que estaban en Facebook y esta dice, ¿qué alianzas o estrategias serían claves para abrir espacios disidentes en la educación superior o en las áreas en las que ustedes se desarrollan? Y la pregunta también está abierta después para Aiden y Emilia. Mira, yo creo que estamos en un momento en donde esas estrategias tienen que surgir de forma integrada entre
primeramente los colectivos de estudiantes. No tiene que surgir como desde las jerarquías necesariamente de las cúpulas de las universidades o necesariamente de los profesores. O sea, yo creo que estamos en un momento en que los estudiantes, los funcionarios, se puede exigir de distintos lados y tiene que ser un trabajo integrado, que no deje de lado a ninguna persona del lugar donde estemos. Por ejemplo, si una facultad, tenemos que pensar en qué pasa con los guardias que están en la entrada, quiénes nos piden la tarjeta para entrar, quiénes son las secretarias que nos hacen los trámites académicos, en los profesores, los docentes, entonces, y quiénes toman las decisiones, ¿me entiendes? Entonces, finalmente, cuando pensamos en una estrategia, tienen que ser estrategias que tienen que ser integradas por toda la comunidad para que tenga sentido. Porque si solamente la alzan desde los estudiantes, solamente desde los profesores o qué sé yo, no funcionan esas cosas. Eso sería mi respuesta un poco para esa pregunta. Muchas gracias, Anastasia, por tu respuesta. Eiden, Emilia, ¿les gustaría responder? Es que yo en realidad estoy muy de acuerdo con lo que decía Anastasia. Yo creo que tiene que ser un debate como alejado o sea, insisto, como de esta visión de ser sujetos de estudio y no capaces de analizar y de proponer transformaciones para nuestra propia realidad. Entonces eso, yo creo que tiene que ser lo más alejado de estos paneles técnicos que siempre abordan la educación, incluso ni siquiera solamente con digamos, personas que manejan la pedagogía, sino que muchas veces son, no sé, ingenieros comerciales, máster en educación, que en el fondo analizan lo educativo desde indicadores, índices, cuando aquí en el fondo la discusión que hay que dar es mucho más profunda y que alguien lo decía por ahí en los comentarios, es incluso una cuestión epistemológica de cómo entendemos la educación. Entonces yo en realidad sumarme nada más a las palabras de Anastasia. Sí, eso. Yo también me sumaría a las palabras ya dichas por Anastasia y por Emilia, y además también me parece interesante poder pensar también otras alianzas fuera de la academia misma o de la universidad misma. Es una cosa que a mí me parece también importante, por ejemplo, incluir en estas reflexiones y en estas conversaciones a las organizaciones territoriales, por ejemplo, del lugar donde está inserta la universidad, donde están insertas las escuelas, poder conocer a las vecines, poder conocer a las organizaciones territoriales que están ahí, cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que activan en esos espacios, poder también articularse con las organizaciones, por ejemplo, trans, organizaciones feministas, etcétera, y que puedan desde ese lugar también entonces generar alianzas que permitan repensar la educación como de manera profunda, considerando también a todas las personas que están insertas dentro del espacio educativo y de la comunidad educativa misma, pero también ampliándolo más allá y reconsiderando quizás las voces de esas personas que no lograron acceder por las distintas barreras que se puso por el sistema a estos espacios también. Como, creo que eso puede ser también una reflexión interesante de tocar y también el desafío de cómo poder llevarlo a cabo. Eso. Ahí yo creo que, ay, sorry interrumpir, pero es que yo creo que lo que dice Aiden es algo muy interesante, que es también cómo entendemos la educación. Es como un espacio por el que pasamos y terminamos nuestro proceso cuando tenemos nuestros cartones, todo listo, o también es un proceso continuo a lo largo de toda la vida y presente como en todos los espacios de la sociedad. Y ahí, por ejemplo, lo importante que es reivindicar la voz de personas que ya, digamos, en la etapa propiamente escolar universitaria no pudieron acceder a la educación, pero sí tienen mucho que decir respecto a esa exclusión o al respecto a cómo hoy día la educación les podría dar respuestas a su situación actual, por ejemplo. Y ahí yo creo que es muy importante la organización como histórica de compañeras trans, por ejemplo. Digamos que tenga una voz en este debate. Muchas gracias por sus respuestas. Anastasia, no sé si se puede seguir quedando con nosotros, sino para despedirle y dejar como porque podamos continuar. Sí, es que estoy en una clase y estoy viendo que está ahí la parte interesante, entonces me despediría. Les mando un abrazo, un beso y felicitarles por la iniciativa, que es muy importante poder discutir de estos temas, y también concuerdo con lo que dijo
Eiden, en relación a los territorios, y las universidades tienen algo que se llama extensión, que a veces piensan que la extensión es solamente hacer algunos seminarios y qué sé yo, y la extensión justamente tiene que ver con ese brazo en el territorio y con que no somos personas ni instituciones volando en el aire, sino que estamos instaladas en un territorio. Así que buena reflexión también. Un abrazo y un beso, les quiero mucho. Chao, Anastasia, muchas gracias, te pasaste. Ahora vamos a continuar. Hay una pregunta en el chat que la hicieron cuando estaba exponiendo Eiden, pero también la vamos a extender para Emilia. Y dice, quisiera saber si crees que parte de la solución y reparación de estas problemáticas en el área de la educación debe venir desde políticas públicas fuertes impulsadas por el Estado. Yo creo que ahí la dejé. Ariel la acaba de poner también. Esa era específica para Aiden. Sí, mira, definitivamente. Sin embargo, como creo que no se agota ahí, como en el fondo la responsabilidad que tenemos para poder transformar estos espacios. De todas maneras, es importante poder contar con los, por decirlo así, con el aparataje institucional y las estructuras más grandes que aseguren ciertos mínimos, como por ejemplo, en términos, por ejemplo, de las políticas antidiscriminación y de inclusión de las personas LGBT, trans, personas racializadas, indígenas, etcétera, dentro de los espacios educativos, y también en este sentido de lo que vendría a ser algo que había comentado Emilia también, de cómo pensamos y cómo definimos, cómo entendemos en este país la educación, porque eso sin duda va a ser un eje orientador de cómo también las instituciones deben ejecutarlo. Y ahí también entonces entramos en los aspectos también de cómo aseguramos y cómo el Estado también asegura que eso se cumpla con los distintos, en el fondo también como, ahí acabo de olvidar la palabra, pero como de manera de asegurar de que eso sea así, y si no tienen entonces como algunas, voy a decir una palabra que no es, pero que se parece, represalias, como en el sentido de que exigen que las universidades tengan que cumplir con ciertos estándares. Y eso también sucede al igual en las escuelas y en otros espacios educativos. Desde ese lugar, entonces, claro, sí, es necesario contar con políticas fuertes que aseguren la inclusión, que aseguren la participación en la educación, que nos den entonces también el espacio para poder construir una educación que sea transformadora, que sea disidente, que sea como, que considere como los múltiples conocimientos y no solamente los que han sido tradicionalmente impuestos, también desde esta visión como colonial en el fondo que venimos reproduciendo dentro de las universidades en Chile, pero al mismo tiempo sin descansar en eso. Creo que uno de los peligros que siempre están rondando en las luchas disidentes, feministas, etcétera, es como el confiar mucho en la institucionalización o la legalización del movimiento, y que si ganamos ciertas políticas, eso implica entonces como que, ok, bajamos los brazos y está todo bien, cuando aún hoy en día, teniendo algunas políticas, por ejemplo, antidiscriminación, aún así, como aunque existe la ley, por ejemplo, de identidad de género, la ley antidiscriminación, etcétera, hoy en día tenemos uno de los mayores índices registrados de ataques de odio contra la comunidad. Entonces, efectivamente, ¿son las leyes lo que nos van a proteger de todo? O también, o sea, es importante tener las leyes y marcar esos avances, pero al mismo tiempo las comunidades desde la autogestión, la autoorganización y gobernanza comunitaria deben avanzar también hacia la transformación desde los territorios y de todos los espacios en los cuales están insertas. Yo creo que ahí el desafío, como no solamente confiar en la ley y en la institucionalidad, sino que también empoderarse de alguna manera y también construir realidad y transformar la realidad desde el propio cuerpo, el territorio, la organización en la cual yo activo y todos los espacios también en los que yo me muevo. No solamente entonces dejando estos espacios a discutir en ciertos lugares, por ejemplo, el espacio legislativo, espacios políticos, etcétera, sino que también acarrearlo en todos los espacios en los cuales nos movemos y siempre estarlo posicionando en los múltiples niveles. Eso es lo que yo podría comentar.
Yo para complementar, o sea, estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, como que solo quería darle vuelta a lo que decía de alguna manera, como que creo que esta pregunta no solo aplica para la educación, sino que aplica en general como una pregunta en el fondo como táctica estratégica para la organización de las disidencias sexuales de alguna manera. En el fondo, creo que esta pregunta por la vía institucional o una vía autónoma a las instituciones e incluso un debate que se da en los feminismos en los 90 en Chile, por ejemplo, donde se produce como este quiebre entre institucionales y autónomas. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Aiden en tanto que hay que encontrar una respuesta como no binaria, como en el fondo como fuera de estos dos polos, porque en el fondo es la única manera de avanzar, porque también yo creo que ya vimos como de alguna manera el fracaso de organizaciones tradicionales de diversidad, que no tiene sentido como mencionar, pero porque no es la idea de esta discusión, pero que en el fondo, cuyo quehacer es en el fondo la incidencia institucional, el lobby, etcétera, pero el descuido de la construcción de un movimiento social de disidencia fuerte, cohesionado en torno a ideas transformadoras, o la intervención comunitaria, que yo creo que es como más propia de las colectivas, organizaciones como que se posicionan desde la disidencia sexual, ¿no? Y que rechazan esa vía. Pero de alguna manera yo creo que hoy día estamos en un momento histórico en el que insisto que es muy paradójico porque esta última semana hemos visto casos de crímenes de odio brutales, pero al mismo tiempo yo creo que en nuestra historia nunca habíamos tenido este nivel de visibilidad y este nivel incluso de aceptación de nuestras ideas y nuestras reivindicaciones en sectores de izquierda y progresistas, que es como donde vería una alianza natural, pero que en el siglo XX eran igualmente conservadores respecto a los temas de las disidencias sexuales y de género. Entonces, hay una oportunidad, creo yo, para una, digamos, ofensiva hacia transformaciones institucionales, sí, pero no se puede descuidar la posibilidad de esa construcción de ese movimiento, porque en el fondo ese movimiento es garantía de esos cambios. E incluso si nos vamos como a la pregunta por el Estado, yo creo que tienen que haber políticas públicas que sí, que hagan posible ese cambio cultural que estamos generando, y es en ese marco en el que tenemos que entender la utilidad de las políticas públicas, porque también, y eso yo creo que es una interrogante para la izquierda que todavía no está resuelta, el Estado no va a ser el agente que solucione todas las problemáticas de la sociedad. Y un Estado más fuerte, ¿qué significa un Estado más fuerte también? Como de alguna manera un Estado represor también es un Estado fuerte. Entonces ahí yo creo que también es muy importante cómo al pensar las políticas públicas para hacernos cargo de los problemas de las disidencias sexuales, también tenemos súper presente no me gusta usar la palabra autonomía porque se presta para cuestiones Jaime Guzmanianas, pero sí el rol de las comunidades en la gestión de sus propias problemáticas y cómo las políticas públicas van orientadas a reconocer ese rol de las comunidades para resolver sus problemas. Pero ya es igual, es harina de otro costal, pero creo que esa perspectiva es importante tenerla para estas políticas. Y por eso la importancia de la educación, creo yo, para combatir el odio hacia las disidencias sexuales. Eso. Muchas gracias, Emilia, Aiden, por compartirnos sus reflexiones acerca de esta pregunta. Y sí, también concordamos con ustedes de que tiene que haber siempre un cuestionamiento a la política pública, aunque es necesaria, pero hay que continuar siempre con el activismo y como tejiendo redes comunitarias. Ariel, ¿tienes otra pregunta por ahí? Sí, estuvimos revisando el chat y Nicola Ríos, una de las personas que también estuvo exponiendo en una de las primeras sesiones de este ciclo de webinars, nos dejó una pregunta dirigida para Emilia, pero posteriormente le extendemos la invitación a Aiden a que también nos comparta su reflexión. Bueno, Nicola dice que Emilia ha sugerido que entre todos los problemas que podemos mapear para les sujetas trans está el acceso a la educación superior. Pero esto me parece más complejo que solo cupos o políticas de matrícula. Las vidas trans no necesariamente deben ser reconocidas como tal antes de acceder a la universidad, sino como vidas que atraviesan la universidad, y con ello todas sus prácticas. Para que las vidas trans sean reconocidas, pensar el acceso es también pensar una disputa epistemológica en los modos de hacer saberes, prácticas, trans que son expulsadas del orden universitario. Quiero decir que también hay una política de exclusión, que junto con la matrícula opera dentro de la universidad. Esto es una interesante lección de la historia del feminismo en relación a la universidad. Cuando se pidió el acceso a las mujeres, solo accedieron a carreras todavía feminizadas. Es un tema para seguir discutiendo. Sí, o sea, yo de hecho estoy totalmente de acuerdo con ese análisis y por eso planteo de alguna manera como estos dos planos de intervención, como el acceso propiamente tal, que es como la reivindicación más
económica y la discusión de proyecto educativo, que por otro lado yo creo que es ineludible para que esa integración sea real. Ahora bien, yo creo que igual el acceso es una condición de posibilidad para dar la discusión de proyecto educativo, porque en el fondo, ¿cómo respondemos a la pregunta de qué es una educación para las disidencias sexuales si por lo menos a mí también me pasó lo que decía Aiden de alguna manera, que una se topa con otras personas trans, otras personas de disidencias sexuales casi por, digamos, una casualidad en la educación superior, porque no tenemos una gran representación en ese sector. Entonces, de alguna manera, para pensar lo segundo, que es esta pregunta más profunda, por la exclusión como sustantivamente, no solamente formalmente, creo que es importante primero nuestro ingreso a la educación superior y a la educación en general, porque también la educación básica y media tampoco un espacio así que uno diga como, hoy que hay gente trans, porque en el fondo con nuestro paso por ahí también vamos haciendo un poco crisis con aparatos, instituciones o modos de funcionar que de alguna manera están pensados en un espacio excluyente hacia la disidencia sexual y de género, ¿no? Yo creo que de hecho es algo que le ha tocado mucho vivir a nuestra generación, que es como de las, insisto, como de las primeras generaciones que entra con esta oleada de visibilidad propia incluso de la identidad, ¿no? Y que ahí nos hemos ido topando con problemáticas y develándolas y encontrándolas y, por ejemplo, proponiendo soluciones, como lo que fue en su momento como esta gran pelea por el reconocimiento del nombre social en las instituciones de educación, que es en la punta del iceberg, pero que de alguna manera no se develaría nunca si no estuviéramos ahí adentro para decir, hey, a mí lo que me pasa es esto, y esto no es un problema individual, sino que es un problema colectivo de todas las personas que vivimos la vida desde aquí. Entonces, por eso yo lo planteo como dos cuestiones inseparables, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con que no basta una política como afirmativa, sino que en el fondo tiene que darse esa discusión de proyecto educativo profunda, pero para eso yo creo que para que esa discusión sea definitiva, y obviamente vamos a tener que ir avanzando entre medio, etcétera, pero para que esa discusión sea lo más rica posible, creo que nuestra comunidad también tiene que tener la mayor capacidad de actores que puedan participar en esa discusión. Y ahí yo creo que necesitamos que, y ojalá se formen en el futuro muchos y muchos profesionales de la educación de las disidencias sexuales que puedan pensar y ejercer, porque actualmente muchos profesores de las disidencias sexuales no pueden ni siquiera ejercer en colegio y cómo de ahí nos van a aportar pensando una educación distinta si es que no les dejan ejercerla, ¿no? Estudiantes que estén pensando sus espacios cotidianos, académicos que estén pensando sus espacios cotidianos y la producción de conocimiento. Entonces, como que siento que también para eso tenemos que existir dentro del espacio educativo para prepararnos para dar con todo ese debate, creo yo, y hablando por nosotros y no como sujetos de estudio de nadie en el fondo, ni objetos de caridad de nadie. Por eso pongo los dos planos como en ese orden e inseparables, pero yo estoy de acuerdo con la reflexión que da Nico. De hecho, le comenté. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Emilia también y con la reflexión que plantea Nicolás en los comentarios. Yo creo que tiene que ver mucho con la necesidad de una reparación integral, no solamente entonces como en términos de acceso, sino que de toda la historia que pesa sobre la educación y la vida en general para las personas trans en este país y en Latinoamérica también particularmente. Rescatando también lo que conversaba también Anastasia cuando estaba acá presente presentando, que más o menos también nos dio como una pincelada de la situación latinoamericana de las personas y mujeres trans en la región. Y desde ese lugar entonces también como, claro, es necesario tener estas políticas que nos permitan el acceso a que haya estudiantes trans dentro de las universidades, dentro de las escuelas y dentro de todos los espacios de educación. Así también de que haya acceso a personas trans para enseñar dentro de esos espacios educativos. Y no solamente también enseñar, sino que todas las otras, por ejemplo, pensando como en lo amplio, como quién hace las capacitaciones a los docentes en las universidades, quiénes están en los cargos directivos de las universidades, quiénes piensan el currículo, quiénes piensan también los proyectos educativos, como mencionaba Emilia, la importancia de que las personas trans y las personas de la diversidad en el amplio espectro también, como pensando personas racializadas, personas de pueblo originario, personas de la diversidad funcional, que estén todas en ese debate y que podamos desde ese lugar también empezar como a desarmar la educación tradicional y hegemónica y súper limitada que ha existido hasta el día de hoy para poder ampliar esos horizontes y atravesar esas fronteras que han existido históricamente. Y desde ahí también, una cosa que yo venía pensando también en los últimos días tiene que ver en cómo después de entrar a la universidad
en el corto plazo, pensando porque la transformación radical de las formas de educar va a ser un ejercicio de largo aliento. Pensando en lo inmediato, claro, las cuotas de ingreso parecen ser una alternativa más rápida. La contratación de profesores y profesoras trans también parece ser algo que puede ser hecho como dentro de lo más inmediato. Pero luego también viene el desafío de cómo mantenemos a esas personas dentro del sistema educativo. Como no es solamente dejarlo entrar y bueno, ya ahí te las verás, ¿no? Porque son personas que han atravesado diversas barreras y diversas dificultades en la vida, que en el fondo también complejizan el poder mantenerse dentro de la academia. Y yo ahí también para no ocupar otros ejemplos, en mi propia vida puedo decir como, no se imaginan cuánto me costó seguir estudiando por el hecho de venir como a una clase social no acomodada, de hecho bastante pobre para decirlo sinceramente, y de tener que trabajar paralelamente, de no encontrar trabajo por ser trans, de etcétera, como de tener situaciones de salud, de vivir violencia física, explícita, verbal dentro de los espacios universitarios, de que se me negara el uso del nombre social, de que se me negaran un montón de cosas. Entonces, desde ese lugar, claro, podemos dar acceso, pero eso no va a garantizar que las personas puedan estar ahí y sentirse cómodas. Como a mí también desde mi área me parece importante preguntarse también en términos como de bienestar y de querer estar ahí. Como yo mucho tiempo no quise estar en la academia y fue para mí una tortura porque la pasé horrible, como la pasé muy mal dentro de la academia. Sin embargo, yo creo que también tuve la fortuna de tener las redes necesarias de amistad y de apoyo que me permitieran como poder seguir en el proceso educativo y terminarlo y decir hoy en día como, uff, salí, sobreviví a ese espacio. Sin embargo, creo que es importante entonces como visibilizar este tipo de experiencias y también cuestionárselas más allá, como dentro de todo yo guardo bastantes privilegios, no me quisiera preguntar qué deben atravesar otras personas en esta misma materia y cómo entonces pueden también afrontar, sobrellevar estas como complejidades y cuál es el rol ahí de los pares, del Estado, de las instituciones, de los docentes, las docentes, de los compañeros, etcétera. Como creo que, como comentábamos, es una cosa que está imbricada en múltiples niveles, múltiples dimensiones y que requiere de un abordaje más profundo y de una reflexión exhaustiva. Y como decía la Emilia también, y que incluya a las personas trans y a las diversidades dentro de esta discusión, y no solamente entonces las haga objeto de estudio desde estas lógicas entonces cis, hetero, blancas, de clase alta, etcétera, que tratan como de teorizar sobre realidades otras, pero que en el fondo solo siguen reproduciendo muchas veces las mismas lógicas del sistema. Eso, gracias. Muchas gracias, Eiden y Emilia, por responder y darnos sus reflexiones acerca de este tema. Súper interesante y valioso su análisis. Así que gracias, yo creo que Nicola quedó contento con la respuesta. Tenemos una pregunta un poco más como de la coyuntura actual que dice, hablando un poco acerca de los discursos conservadores que hemos visto actualmente sobre el rechazo a la llamada ideología de género, la llegada del bus naranjo de nuevo, por ejemplo, quienes se centran más en las nociones física, biológica del ser humano, más que cómo se construye el género como tal. ¿Por qué creen ustedes que existe este rechazo al género como tal o incluso a la misma palabra género? No sé si Eiden o Emilia quieren responder a esta pregunta. Estoy pensando. Pero así como para ir quizás respondiendo como más pimponeándonos en vez de tan separados los turnos, yo creo que lo primero es que hay como una condena a la palabra ideología. Como si la palabra ideología, que en el fondo, como que no sé, por definirlo de manera muy sencilla, aquí me podrán matar como cientistas sociales, pero no sé, como un conjunto de elementos para entender el mundo, para plantearse una visión de mundo, etcétera. Y eso se plantea como una cuestión negativa y creo yo porque los discursos conservadores se sirven de la biología, se sirven de la religión, se sirven de lo jurídico, de lo médico, etcétera, para intentar construir neutralidad desde su discurso. Es decir, como si en su discurso no hubiera nada ideológico y en el fondo todo es natural, entonces por lo tanto la ideología es algo malo, algo que corrompe el orden natural de las cosas, cuando en realidad yo creo que ese como entramado que acabo de decir como discursivo, yo creo que es
un aparato ideológico para decir que justamente su posición es como la posición, pero en el fondo es solamente para justificar la hegemonía de un discurso, creo yo. Yo creo que eso es lo primero. Y ahí yo creo que se generan también muchas tergiversaciones de lo que es, por ejemplo, la teoría queer o la teoría de género más contemporánea, incluso desde algunos sectores dentro de lo que podría llamarse feminismo, ¿no? Que también ven ahí como un borrado de nuestras diferencias, un borrado de nuestras experiencias, cuando en realidad plantear el género como una construcción social y la posibilidad de una identificación dentro de esto, yo creo que va más en la línea de resquebrajar lo estáticas de esas categorías que otra cosa, pero por ahí, no sé, no sé qué opina Aiden. Es una pregunta como de que da para mucho, ¿no? Yo partiría así también como tentativamente a responder esta pregunta haciendo alusión de que incluso dentro de la perspectiva biológica, física que intentan dar cuenta, es bastante limitada, ¿no? Como si nos ponemos a pensar como en los avances que han habido científicos en torno a la biología, a la genética, etcétera, como ya está totalmente descartada la existencia de dos, como dio el binario hombre, mujer, macho, hembra, etcétera, dentro de como de la humanidad misma, ¿no? Como ya sabemos que hay como en el fondo que es un espectro que varía debido a diversas como expresiones genéticas, como, y así como para partirlo de una manera muy básica, como desde ese lugar yo diría como que ya ni siquiera estos discursos se basan en nociones biológicas, sino que se basan en creencias obsoletas respecto de la biología, que son bastante limitadas y que se han quedado atrás en los avances que han habido también en la ciencia en los últimos años. De la misma manera también, complementar esto con como lo que tiene que ver con ya bien el constructo más social del género, como de que si nosotros nos estamos anclando por ejemplo, a estos, como decía, estas nociones biológicas bien limitadas, decimos como, ya, y esto es la verdad total y vamos en el fondo a descontar o eliminar cualquier otra noción más bien social, que tiene mucho que ver también como con el esencialismo, el, el determinismo que hemos acarreado también de la historia, ¿no? Como de todas las construcciones que hemos ido adquiriendo y también reproduciendo desde las ciencias tradicionales, lo que fue la academia tradicional, lo que también viene de, de algunas, así por decirlo también, de manera muy, muy somera de algunas religiones que tienen un pensamiento un poco más rígido, más conservador, también asimismo desde los posicionamientos políticos más conservadores, que hacen entonces que descartan como otras posibilidades que se diferencien de la norma o de lo que en el fondo se mantiene dentro de la zona de confort, del entendimiento, ¿no? Como desde ahí me parece que la resistencia al género tiene que ver como con yo creo que con un miedo a la otredad, con una odiosidad, con también la sensación de pérdida de poder, del cómo estos privilegios parecen tambalearse, como yo de repente me he posicionado también pensando qué se imaginará un hombre cis, hétero, blanco, de clase alta, qué sé yo, empresario, cuando alguien le llega como con un discurso feminista, ¿no? Y de la equidad y de la igualdad. Si yo tuviera como 15.000 empresas y como que nunca en mi vida me he cuestionado nada y como que, o sea, yo como que entiendo que desde ese lugar, ¿no? Desde ese miedo, desde esa pérdida o sea, sensación de pérdida del poder, de pérdida de poder imponerse sobre otros, viene también un poco esta negación total y extrema, y bueno, y que viene además adosada de otros pensamientos conservadores que la perpetúan y que la nutren, desde los fundamentalismos, desde los pensamientos también conservadores como de movimientos incluso nacionalistas. Creo que ahí hay harto en verdad de dónde poder agarrarse para poder hacer una idea de dónde puede encontrarse el surgimiento de esta resistencia. Eh, Sin embargo, como les comento, creo que también bastante somero y limitada la respuesta que estoy dando, así porque creo que en verdad es un tema complejo de abordar y que da para mucha reflexión y mucha teorización también, y que podría dar perfectamente para un conversatorio solo de esto.
No sé si Emilia quiere agregar algo más. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, sobre todo con eso último, es como la pregunta del millón. Claro. Esa era la última pregunta, Emilia y Aiden, que tenemos por hoy. Muchas gracias por responderla. Sí, sabemos que es súper amplia, pero encontramos que era necesario hacerla por el contexto que estamos viviendo actualmente y todos los procesos que se vienen también y los que está pasando, todos los crímenes de odio que hemos visto, versus este como nuevo paradigma que se viene con todos estos cambios como la nueva constitución y todos estos temas. Así que muchas gracias, porque era un poquito aparte la pregunta en relación al tema del webinar, así que gracias por responderla. Y ya para ir finalizando, les queríamos agradecer a ustedes y a Anastasia por su asistencia y por aceptar nuestra invitación a este tercer webinar que estamos organizando desde Pedagogía Feministas Interseccionales, por todo su tiempo y también por presentarnos sus investigaciones y sus reflexiones y también sus experiencias desde su visión disidente, trans y feminista, ¿no? También muchas gracias a todas las personas que se han quedado con nosotros hasta ahora en Facebook, comentando. Les han llegado varias felicitaciones y muchos comentarios muy cariñosos por si quieren ir a verlos después. Están ahí todos en la transmisión. También recordar que nos pueden seguir a nosotros en Instagram, @pedagogía feminista, donde ahí continuaremos reflexionando acerca de todas estas temáticas. Ariel, no sé si quieres agregar algo más para terminar. Sí, o sea, reiterar las gracias por haber asistido, reiterar las palabras de Mabel también. Muchas gracias por la disposición de ustedes de haber aceptado. Igual quedarnos como con unas reflexiones que ustedes planteaban de cómo parar de ser los sujetos de estudio desde nuestra posición como disidencias sexuales y de género y recuperar nuestra propia voz y nuestra capacidad de agencia para poder generar nuestras propias narrativas y poder mostrarle al mundo nuestras propias experiencias sin ser intervenidas por el ojo cis hetero que tantas veces nos ha retratado. Muchas gracias. Muchas gracias.